principio de mi mandato tomé la decisión estratégica de convertir al Banco Provincia en una auténtica banca de desarrollo. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevo programa de Economía y Finanzas por la pantalla de Bragado TV por Cablevisión. Hoy tenemos un programón. Hemos invitado a Matías Vacarezza, licenciado en Filosofía, docente, bueno, conocido por todos, amigo, así que lo hemos traído porque es especialista en responsabilidad social empresaria. Ese va a ser el tema del día de hoy. Es de la especialista y se lo dedica en la Universidad Católica de Córdoba. Estamos muy contentos porque justamente es un tema que hace tiempo queríamos tocarlo, queremos desarrollar los principales conceptos, especialmente la parte conceptual, la parte normativa, los casos de éxito y finalmente recomendaciones y conclusiones para que cada una de las pymes pueda llegar a aplicarlo. La RSE, como se dice habitualmente, la responsabilidad social empresaria, es un tema que obviamente compete a todos. Ahí tenemos un concepto que es el stakeholder, que es básicamente que no solamente el empresario o la empresa tiene que estar atenta a esto, sino todo lo que lo rodea, ese círculo o esa rueda que rodea toda la empresa, desde los trabajadores, las organizaciones sociales, los accionistas, los proveedores, los mismos empresarios obviamente. La comunidad toda tiene que estar un poco en conocimiento del tema y acompañar este proceso de RSE que cada una de las empresas lleva adelante. Bajo ese concepto es un poco lo que vamos a hablar en el programa de hoy, pero bueno, mejor arranquemos con el programa y lo vemos. Bien, arrancamos. Ante todo, bienvenido Matías. Gracias Marcelo por estar en el programa. Hacía tiempo que queríamos tenerte. Sí. Y bueno, por fin se dio. Combinamos agendas. Combinamos, sí. Si te parece, arrancamos desde lo general a lo particular, ver un poco las definiciones teóricas, contarnos los orígenes de la RSE. Si es un poco, siempre lo hablamos, si es solo un tema ético, solo un tema de marketing, solo un tema de negocio o una combinación de todo eso. Claro. Y bueno, charlar un poquito para bajar en el tema. Mira, el tema de la ética empresarial, que son los antecedentes de la responsabilidad social empresaria, no tiene muchos años en la historia de la economía, por decirlo de una manera, ni siquiera tampoco de la filosofía, que es mi rubro. La ética empresarial toma mucha fuerza en el siglo XX, sobre todo a partir de la década del 50, con algunos especialistas que se fueron dedicando a estos temas. Yo siempre cuento una anécdota. Hay un artículo del diario La Nación del año 2000, por motivo de un congreso que hubo en Buenos Aires, el año 2000, hace 14 años, que hablaba de la ética empresarial y se preguntaba si era el agua y el aceite. O sea, todavía era un tema no discutido, claro. no digerido, Sí. no evolucionado. Es decir, el tema de la ética empresarial es un tema primero que se discutió en ámbitos académicos, luego se fue llevando a las empresas y se fue haciendo concreto en los primeros tiempos a partir de la ética profesional, por un lado, y por otro lado, en algunos comportamientos generales que tenía que tener la empresa, sobre todo en la demanda ambiental. Ahí empezó un poco la cuestión. Esto es, digamos, sería el antepasado directo de lo que después terminó siendo la responsabilidad social empresaria, que es, yo digo, un término nuevo para cuestiones que no son tan nuevas, digamos, sobre todo las cuestiones éticas que vienen de antes de Cristo, ¿no? Evocar el papel un poco. Evocar, claro, y en un contexto totalmente nuevo. Bien. En un contexto nuevo, cuestiones de ética que vienen trabajándose en la humanidad, sobre todo en la humanidad occidental, que es la que nos conocemos nosotros, desde el siglo V a.C., digamos, así que no son novedades. Pero tomó forma y fue tomando cada vez más velocidad, por decir de alguna manera, esto, a partir de la década del 90, cuando en el año 92 la cumbre de Río de Janeiro empieza a tocar temas ambientales, muy preocupada por la situación ambiental, en aquella época la capa de ozono y todo esto, generó una serie de demandas sobre algunas empresas y sobre algunos países también, la legislación que tienen esos países. Ahí empieza un poco la historia y además hechos puntuales. Hay un famoso caso en Estados Unidos, el famoso caso de Enron, que es una empresa con gran problema de corrupción, IBM también tuvo lo suyo. Bueno, hubo una seguidilla de hechos que fue abriendo como distintas ventanas, en donde la ética entró a analizar qué pasaba. Y esto fue llevando
a lo que conocemos hoy como responsabilidad social empresaria, que ya es algo mucho más amplio que esto que estoy contando. Digamos. No, por supuesto, es un marco inicial como para ir abordando la problemática. Y un poco lo que decíamos eso, ¿es solamente marketing, no es solamente ético, es un negocio o podemos cuando yo doy clase de esto y cuando doy clase de esto, lo primero que te dicen los alumnos de la clase, que son siempre profesionales, me dicen, bueno, pero esto lo hacen porque les conviene, digamos. Claro. Esta es la primera impresión. Inclusive cuando uno agarra cualquier folleto de una empresa, lo que llega a casa de uno, ¿no? La telefónica, la de agua, la de luz, y ve algo, enseguida piensa que lo que está haciendo lo hace por un interés. Bien, cuando yo te decía que esto fue evolucionando en muchos sentidos, digamos. Una de las cuestiones es que las empresas empezaron a ver en esto, y la teoría alrededor de esto fue viendo en esto, no solamente una cuestión de respuesta, porque era una respuesta social, había una exigencia de ser menos corrupto, soy menos corrupto, una exigencia de cuidado del ambiente, soy cuidadoso del ambiente, claro, exactamente, sino que empezaron a notar que había que era un negocio, era un buen negocio ser buenos éticamente hablando. O sea, si vos sos socialmente responsable, hace bien a tu negocio, y eso es un círculo virtuoso, digamos, que genera en la empresa beneficios posteriores. En donde entre los beneficios posteriores, uno es el beneficio económico, que es obvio, digamos, porque está unido al beneficio de la empresa. La empresa tiene la razón de ser de la empresa. Con lo cual, digamos, empezó a evolucionar la idea de una visión más integral de la responsabilidad social empresaria, que es como la conocemos más ahora, en donde no solamente es una cuestión que cuida el ambiente, que cuida, como bien dijiste vos en el inicio, a los stakeholders, a todo el público, digamos, que está tanto interno como externo a la empresa, sino también a la comunidad que está inserta en esa empresa. Todo esto, además de que es parte de mi negocio y además que me transmite una buena imagen hacia el exterior, digamos. Es todo un conjunto de cosas. Una visión más integral del tema, no quedarme solamente con algún aspecto. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí hay todo un tema de cómo, si es algo voluntario, si es algo obligado, si hay normativa. Sí. Pero bueno, en el próximo bloque vamos a hablar justamente el tema normativo y cómo se están desarrollando en el país y en el mundo este tema. Bien, tercer bloque. Y arrancamos, como dijimos recién, el tema normativo. ¿Cómo es? Si es voluntario, es normativo, es obligatorio, no. ¿Cómo es un poco los antecedentes de haber llegado a las normativas? Como decimos, que está la ISO 26000, la GRI 4. Nosotros los contadores tenemos una resolución técnica que es la número 36, que habla del balance social. Pero bueno, eso creo que es lo que es el hoy. ¿Cómo llegamos a este hoy normativo desde la RCE? Es interesante esto porque la responsabilidad social empresaria, cuando nace como un desafío ético hacia las empresas. Bien. Y un desafío ético no siempre tiene que ver con lo legal. O sea, hay cuestiones éticas que no son legales y viceversa. Esto es un tema aparte, lo podemos charlar aparte. Pero esto hizo que sea un plus que la empresa tenía que hacer, que no estaba normado, no estaba legalizado. Es decir, si una empresa venía y me decía a mí, yo pago los impuestos, pago las cargas sociales, eso es un tema legal. No lo estás haciendo porque sos responsable socialmente con tu gente. Claro. O yo cuido de no tirar efluentes, no, está normado. O sea, la provincia de Buenos Aires, la nación, tiene normas para los efluentes. Bueno, no era esto. Se refería a acciones, otras acciones, un plus de acciones que vos podías hacer por afuera de lo legal. Así nació. Así nació. Ahora, con el tiempo, muchas de estas acciones, en algunos lugares y después en el mundo entero, fueron traduciéndose en normas. En normas que en realidad no son normas imperativas, en el sentido de que te obligan a vos a cumplir determinada cosa, sino que son recomendaciones por lo general. Una orientación. Orientaciones que te enmarcan a vos. Si vos querés ser bueno en esto, te recomiendo que hagas esto. Un poco así es. Y uno se encasilla donde, incluso de qué parte cumple, hasta dónde cumple y hasta dónde no, porque la normativa debe ser un poco amplia. La normativa es amplia. Mirá, el proceso, yo te decía en el bloque anterior que arrancábamos en el año 92, en el año 99, las Naciones Unidas firmó un pacto que se llamó Pacto Global, que no obligó a todos los países, sino que era que aquellos países y empresas, por forma independiente, que querían firmar el pacto, que los comprometía a una serie de principios a cumplir. Principios que, si vos los mirás, no se salen mucho de los derechos humanos, en realidad están más o menos fundamentados ahí. Cuando este pacto se firma, a partir de ahí inicia una serie de procesos, inicia una serie de normativas
prácticas, en realidad, con recomendaciones y formas fáciles de evaluar también, porque esto es muy difícil de evaluar a veces, procesos de RCE en las empresas. Y ahí nacen primero el sistema del GRI, que es un sistema internacional, después las normas ISO, y así van naciendo determinadas recomendaciones para que las empresas tengan de qué agarrarse a la hora de decir, bueno, ¿qué hago en esto? Porque no tengo nada que me obligue, pura imaginación, porque también uno podría pensar ser creativo que también, es pura creatividad. Bueno, ahí está un poco los campos en los cuales se puede trabajar, que son muchos. En los 3 grandes campos, los dijiste vos bien, pero son muchos los campos. Dentro de cada uno de ellos hay muchas variantes. Y en realidad lo interesante que tiene tanto el Pacto Global como estas normas, es que no en todos los países están legalizadas ciertas cosas. Hay varios países, cada país debe tener su... Claro, hay países que tienen... Argentina es un país muy evolucionado en ese sentido, en cuanto a legislación laboral, a legislación ambiental y demás. Que después la cumplamos o no, otra cuestión, pero que está. Sí. En cambio, vos tenés países de África o países de Asia, en donde, por ejemplo, el trabajo infantil entra en un terreno medio oscuro, en donde el trabajo esclavo también entra en un terreno medio oscuro, y entonces empresas internacionales, multinacionales, han buscado muchos de estos lugares para esconderse en la legislación local y hacer lo que no se debe. Perfecto. Entonces, firmando estos pactos o entrando dentro de estas normas, quedan atados, no importa el lugar donde estén, no importa la legislación local. Cumplí la 26.000, no importa no importa si estás en Burkina Faso, como ocurrió en alguna ocasión, o Vietnam, digamos. Bien. Perfecto, muy bueno. Y otra pregunta que tenía es justamente el tamaño de la empresa. Seguramente, ante una normativa tan genérica, pienso en una pyme o pienso en una corporación. Pensá lo que quieras. Es uniforme la normativa. Yo doy clase en una especialidad que es de protección vegetal, para que te das una idea, que son ingenieros agrónomos que trabajan en empresas, algunos trabajan en empresas multinacionales y otros trabajan en un campo. Todos pueden hacer algo. Perfecto. Todos pueden hacer algo, no importa el volumen de la empresa, todos pueden hacer algo. Porque justamente hacer orientativo, decir, bueno, ¿hasta dónde llego del cumplimiento de la norma? Claro, o sea, vos tenés cierto impacto ambiental en lo que haces, vos podés tener empleados, uno o muchos. Vos tenés seguramente una relación con la comunidad y tenés que tenerla si no la tenés, digamos. Es decir, estés en la situación en que estés, en el volumen en que estés, podrás hacer mayores o menores programas, podrás tener seguramente más impacto o menos impacto con tus programas, eso está claro. Seguramente. Está claro, eso es obvio. Pero vos algo podés hacer. Y en esto, vos sos socialmente responsable de tus acciones, no importa cómo sea. Claro está que uno, como la comunidad, normalmente le exige más al más grande. Por algo obvio, digamos. Pero todos tienen algo para hacer y algo para aportar, independientemente de su tamaño. Muy bueno. Y inclusive las herramientas estas le sirven a cualquiera. Claro está que de repente un sistema como el GRI 4, que tiene muchísimos detalles para evaluar, seguramente muchas de las cosas que propone ahí vos no las haces en una empresa muy chiquita, por cuestiones lógicas. Exactamente, sí, se descala. Porque a lo mejor, claro, de escala, vos no te relacionás con el gobierno nacional, digamos, a lo mejor con el municipal. Bueno, a lo mejor ahí hay una cuestión de escala, pero igual algo puedes hacer. ¿Cómo es el rol del Estado en esto? El rol del Estado como responsabilidad social, pero... no, el Estado en realidad no tiene... esto está más aplicado a lo que es el sujeto, persona y empresa. Bien. No, a la empresa como sujeto inclusive. Y no está pensado tanto desde lo que es el Estado. El Estado tiene su rol como Estado y su responsabilidad como Estado. Perfecto. Bueno, en el próximo bloque seguimos ahora ya con un caso práctico. Bien, llegamos cuarto bloque, la parte práctica. Tenemos un caso de éxito, digamos, de RCE, justamente un ejemplo de buenas prácticas de responsabilidad social empresaria de una empresa brasilera. Lo vemos. Ecoelce es un ejemplo a nivel mundial de un proyecto de responsabilidad social empresarial que beneficia directa y económicamente a los participantes. Este proyecto, que Endesa lleva a cabo en Brasil, sintetiza el compromiso de la compañía con la sostenibilidad al contemplar simultáneamente aspectos sociales, económicos y medioambientales.
Ecoelce es un proyecto destinado al cambio de residuos urbanos reciclables por descuentos en la cuenta de energía eléctrica de los consumidores, destinando el material recogido a la industria de reciclaje. El objetivo principal del programa puesto en marcha por Coelce, empresa distribuidora de Endesa en Brasil, es incentivar a la población a adoptar la recogida selectiva de residuos reciclables en sus casas, dando una alternativa a la liquidez de sus cuentas de energía e intercambiando estos residuos por descuentos en sus recibos de electricidad. El cliente que quiere participar en el programa recibe una tarjeta y después de separar los residuos en su hogar, va a un puesto de recogida con los residuos seleccionados y su tarjeta Ecoelce. El operador del puesto de recogida registra los residuos en la tarjeta del cliente, informándole del tipo y peso del material recibido. La máquina calcula la cantidad de crédito del cliente, basada en el valor corriente de los residuos reciclables, y registra en su tarjeta el crédito, fecha y hora. Al final del periodo de facturación, el sistema suma la prima alcanzada por cada cliente y genera la cuenta de la energía con el valor reducido. Si el valor total de los créditos alcanzados es más alto que el total debido por el cliente, el exceso de los créditos se remite automáticamente a la cuenta siguiente. El éxito del proyecto radica en que da respuesta a las 3 dimensiones de la sostenibilidad: lo social, lo ambiental y lo económico. Las personas aprenden a reciclar sus desechos y son más conscientes de la actuación del hombre sobre el medio ambiente. Además, los clientes que reciclan consiguen evitar el corte del suministro por impago. Y muchos consiguen reducir a cero su cuenta gracias a los descuentos. Endesa, 7 compromisos por un desarrollo sostenible. Bien, interesante ejemplo. La verdad que un caso práctico así para ver en algo real. Tanto lo que vimos conceptualmente está bueno para desarrollarlo. Sí, a ver, Endesa es una empresa eléctrica de Brasil, imagínate el volumen de esto, es una empresa muy importante, que se encontraba con serios problemas de cobrabilidad. Mucha gente colgada, diríamos acá en Argentina, claro. En la zona norte de Brasil, una zona en Fortaleza fundamentalmente empezó esto, y diseña la empresa una idea que a mi criterio es muy buena para observar porque tiene prácticamente todos los aspectos reunidos en un solo caso, digamos, ¿no? Podríamos encontrar muchos casos, inclusive muy buenos casos argentinos. Por un lado, ellos logran algo que solucionar, que era un problema muy serio para ellos, que era la baja cobrabilidad que tenían por gente que estaba colgada. Eso era un tema. O sea, ahí está lo del beneficio que decíamos en el bloque pasado. Directamente la empresa se está beneficiando porque logra que la gente le pague su servicio. Perfecto. Por otro lado, crea en la gente una nueva cultura, que eso también es algo propio de la responsabilidad social empresaria, que es generar culturas nuevas, culturas ciudadanas nuevas. Y en este caso lo está logrando. Bien. En realidad está logrando 2. Por un lado, el del reciclado de la basura, y por otro lado, el de pagar la luz que usa, digamos, y no colgarse, la electricidad que usa y no colgarse. O sea que en una misma jugada logra dos cambios culturales muy importantes. Por otro lado, tiene un impacto ambiental muy importante por el tema de la basura, todo el reciclado. Tiene una generación de empleo, más porque está el tema del reciclado. La cultura del trabajo, exactamente. Del esfuerzo. Es decir, que entra en juego todo. Entra en juego los stakeholders, por un lado, porque, bueno, en este caso, más que nada con un público externo que era su cliente, digamos, que no pagaba. Por otro lado, tiene un compromiso social muy importante, porque mejora la ciudadanía, mejora una cultura que no existía. Y en tercer lugar, que es el tercer ámbito de la responsabilidad social empresaria, que es el de tener un impacto ambiental positivo, digamos. Las 3 cosas lo logran en un solo programa. Y el ejemplo que yo lo pongo porque me parece interesante en sentido, no tiene grandes inversiones. Es decir, la inversión en la infraestructura es casi la infraestructura, mínima. Claro, fíjate que son mínimas, tienen muy poca, está bien, en Brasil el clima los ayuda, digamos, pero tienen cosas que no tienen demasiado gasto, digamos. En realidad hay mucha imaginación en esto. Sí, sí. Hay una estructura así de congeniar lo que son los precios, digamos, oficiales de cada uno de los bien productos. Transparente, para decir, bueno, bien transparente para que no haya ningún tipo de sospecha, digamos, que manejan los precios, que, digamos, embroman a la gente con algún sistema. Se pesa la basura y hay una cotización de bolsa, digamos, de mercado, lo que vale el cartón, con el vidrio, que vale. ¿Y eso le dan un vale o queda acreditado? Queda registrado en una tarjeta, en una tarjeta como cualquiera de las nuestras, queda como crédito, digamos, y cuando ellos van a pagar la luz, pagan con la tarjeta y entonces ahí se traduce, digamos, la basura en
en créditos y los créditos para pagar la luz. Perfecto. Así es, muy interesante. Es muy sencillo. Muy creativo. Muy creativo, digamos. Y con un sistema muy elemental lograron muchas cosas a la vez. Y además, no está pensado para un solo público, porque esto puede hacerlo cualquiera, digamos. El que pagaba la luz también lo puede hacer. O sea que, claro. Sí, porque vos, si prestaste atención al video, baja gente de un auto inclusive en este video no, pero en otro, que es de la misma empresa, es más largo, hay gente que habla y en donde dicen, yo puedo pagar la luz, pero con este sistema me motivó a el reciclado. Claro. O sea, tiene muchas cosas la idea. Muy inclusivo, muy integrador. Exactamente, es muy integral, esto que hablábamos en el bloque anterior. O sea, es un ejemplo muy bueno de todos esos aspectos. Y eso en Argentina obviamente es replicable, seguramente. En Argentina hay varios ejemplos. Bueno, en este caso es llamativo que Endesa, que es parte dueño de Edesur, no lo hace con Edesur. Bueno, hay que ver el por qué. El por qué o cuánto tiene en la dirección de Edesur Endesa, ¿no? Quizás no tiene una parte muy importante en la dirección de la empresa. Porque hay un tema cultural también, ¿no? De cada pero yo creo que, claro, Argentina todavía está muy atrás, en este caso de Brasil, en lo cultural. Las empresas brasileñas en general tienen una cultura que buscan incorporar cuestiones de RSE en las empresas. Argentina todavía está unos pasos más atrás. Tenemos bastante más lentitud. El empresario argentino le cuesta incorporar, y esto que decíamos al principio, le cuesta mucho verlo como parte del negocio. Claro. Lo ve como un problema, lo ve como pongo más empleados, tengo que hacerlo, me lo obliga, si no me lo obliga no lo hago, digamos, está todo esto. De cualquier manera, a pesar de esto, hay ejemplos muy buenos en Argentina. Hay ejemplos muy buenos en Argentina, inclusive de empresarios argentinos, porque podríamos poner ejemplos de empresas internacionales como Volkswagen, que bajan el programa. Claro, Volkswagen tiene programas, pero bueno, Volkswagen no es argentino. Pero Tarahui es un ejemplo muy bueno, sí. Arcor es uno de los mejores ejemplos argentinos. Bueno, recuerdo lo de Tarahui cuando vino Gustavo Morelo Bragado. Exactamente, en aquel momento, cuando empezamos con este tema, en el CUSI fue. No, el CUSI, sí, en el año 2000, ya no me acuerdo, pero debe haber sido 2006, 2005, sí, por ahí. 2005, 2006. Cuando se empezó con esto, vino en aquella época la Universidad Católica de Córdoba, justamente traídos por mí, y trabajamos el tema. Bueno, en aquella época ya estaban trabajando mucho con Arcor, mucho con Tarahui, y ellos siguen trabajando en esta línea. Claro. Se han sumado muchas empresas. Porque es un camino de ida, digamos, no es decir, bueno, hago esto y cumplo. Yo creo que es la un camino de ida. Es permanente. Yo creo que van mutando y van mejorando los procesos, porque a veces incluso se agota, decir, bueno, hice esto, bueno, ya está, no sé, colaboré con una plaza, bueno, ya está hecha la plaza. Sí, a veces los programas son a corto plazo, son programas que empiezan y terminan muy cortos, y otros que son a largo plazo, claro, que se mantienen. Que se mantienen. El caso de Tarahui, el caso de Arcor, tienen programas a largo plazo. Después tenés otras empresas que hacen cosas puntuales, y bueno, y también depende del contexto que esté pasando. A ver, un caso típico en Argentina, de los más reconocidos, es el caso de Techin. Techin hizo muchísimo en responsabilidad social empresaria, mucho antes que la responsabilidad social empresaria existiera como concepto, digamos. Bien. Y a Techin, en un par de ocasiones, la que le impuso la idea fue el contexto social. Año 87, la crisis final de Alfonsín, digamos, con la hiperinflación y demás, y año 2001, cuando fue la crisis del 2001. Miramos y decir, bueno, ¿cómo está pasando? ¿Cómo la sociedad lo obligó a tomar decisiones, y una empresa muy grande que se pone al servicio de una demanda social. Perfecto. Bien, muy interesante, la verdad, la charla. En el próximo bloque, ya el último, hablamos de conclusiones y recomendaciones. Bien, último bloque. Dijimos, conclusiones y recomendaciones. Justamente, si podemos bajarlo un poquito también a las pymes, a las empresas más chicas. Hablamos mucho de corporaciones, grandes empresas, que está muy bien, pero por ahí en las localidades como Bragado o en la zona, esto nos ven también por la zona este programa, está bueno decir, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empiezo? ¿Puedo hacerlo? Porque una empresa puede decir, ¿puedo hacerlo yo solo? La normativa me integra, estoy integrado en la normativa. ¿Cómo se puede, las pymes que nos están mirando, cómo pueden abordar este tema? Bien. Yo creo que es un tema que cualquier tipo de empresario, no importa el nivel, como dijimos en los bloques anteriores, puede encararlo, puede enfrentarlo. Lo primero que tiene que hacer es intentar revisar qué está haciendo en estos aspectos. Mirarse a uno mismo. La primera cuestión, hay una cuestión acá de autoevaluación empresarial que es muy importante. Perfecto. Con lo cual, digamos, ante la primera pregunta, ¿qué estoy haciendo en esto? La cuestión es separar, bueno, esto es legal, me lo exige la ley, y esto lo hago porque está más allá de lo legal.
yo siempre pongo un ejemplo que es muy, muy gráfico, digamos, la gente lo entiende muy bien, es, yo hago lo legal y doy un pan dulce a fin de año, es algo más que lo legal, es cierto, pero poquito. Perfecto. O estoy comprometido con la comunidad, estoy comprometido socialmente, con mis clientes, estoy comprometido con el ambiente, etcétera, etcétera. Estamos hablando de algo legal, estamos hablando de algo legal con alguna cuestión, algún gesto, bien, o estamos hablando de legal y un plus ético. Bueno, ¿qué estoy haciendo? No estoy parado de estas tres columnas, digamos, estos tres lugares, digamos. Primera cuestión. No. Una vez que lo veo a esto, empezar a pensar qué puedo hacer de más, ¿cierto? Bien. Y ahí, como yo decía en los primeros bloques, verlo como parte del negocio. Hay que perder el prejuicio a esto. Hay que perder el prejuicio, es una cuestión de actitud. Si yo tengo prejuicio, chao, claro. No lo hago. Lo abordo y veo hasta dónde llego, dónde claro. puedo. Entonces, lo que hago. ¿Puede ser parte de mi negocio? Hay el presidente, un miembro de la fundación del Banco Mundial decía que es más barato ser socialmente responsable. A la larga. A la larga es más barato, por cuestiones hasta jurídicas, se me hacen un juicio. Pero contablemente, lo hablábamos también, la normativa esta de la resolución técnica que justamente los contadores los aplicamos, con esto del balance social, también hasta contablemente, mediante previsiones, reconocimientos contables, distintos temas, se puede llegar hasta hay formas en la exposición de los estados contables. Incluso tener un balance social. Me pregunta mucho por el tema de ganancias. También tiene su implicancia, pero incluso es algo distintivo. Es decir, bueno, una empresa que tenga su balance común y su balance social, bueno, tiene otra. Debería ser reconocida o mirada con mejores ojos que la persona que hace su balance normalmente, o es como que hace un plus, porque nadie lo obliga, pero está normado de cómo hacerlo. Bien, así que eso es una cuestión que es como el primer paso más importante. Y después en esto, como en todo, hay, digamos, que hacer un camino un poquito más profesional, digamos, la cuestión. En donde profesionales que de esto saben, hay muchos, digamos, hay distintos rubros que se han especializado en esto. Por un lado, estamos los que nos hemos dedicado más desde lo teórico y que por cuestiones lógicas vamos a lo práctico, que es un poco más del lado nuestro, digamos, de la filosofía y demás, especialistas en ética. Hay abogados también que saben de este tema bastante. Después también hay gente que lo sabe de lo contable, digamos, hay distintas posibilidades de cómo encarar el tema, depende, digamos, cómo quiera llevar la reflexión. Porque el abordaje es multidisciplinario. El abordaje ideal es el multidisciplinario, claro. Y las grandes empresas lo hacen así. Bien. Lo hacen desde lo multidisciplinario, no lo hacen solamente... Pues si no, uno se queda con un sesgo. Claro, si uno se hace con un sesgo y dice, bueno, solamente miro esto y no miro lo otro. No miro lo otro, no. En realidad no, porque inclusive cada empresa tiene su matiz, tiene su identidad propia, tiene sus cuestiones propias del claro. Tipo de empresa. Porque hay que lidiar también con la empresa. La claro. Empresa va a tirar para su lado, para claro. Lo que ella considera una cosa es una empresa grande y que puede estar dedicado a un rubro específico, otra empresa chiquita y que está dedicada a otro rubro completamente distinto, con pocos empleados. Entonces ahí también el conocimiento del rubro es importante, ¿no? Yo pienso en las pymes a veces las pymes es el mismo dueño, el que tiene que decir, mira, sí, lo tomo yo el tema. Sí, y la idiosincrasia del gremio. Porque no es lo mismo por ahí un trabajador de gremio metalúrgico, por decir algo, que un trabajador rural. Son completamente distintas, la idiosincrasia, lo que hay detrás, los problemas que tienen detrás cada uno de ellos, son completamente distintos. Bueno, hay muchas que hacer. Pero lo bueno es un trabajo desde varios lugares, en donde un contador puede aportar lo suyo, donde por ahí un especialista más puede aportar lo suyo, donde el que conoce ejemplos puede traer ejemplos, digamos, acá hay... Pero siempre la empresa se tiene que mirar inicialmente, claro. Sí. Y tener la voluntad de hacerlo y abrirse y abrir también, porque obviamente va a haber temas difíciles, temas complejos, de decir, bueno, estás contaminando, no estás haciendo esto, tenés temas de trabajo esclavo, trabajo infantil, lo que sea. En estas zonas son más complejos que se den. Como te decía, hay cuestiones que son legales, que ahí no hay cuestiones para discutir, porque esos son legales y no se discuten, nos gusten o no. Y después hay cuestiones que no son legales, en donde uno puede abrir el juego, digamos. Ser creativo, ¿sabés que es un tema que sale mucho en la discusión a nivel académico, digamos, sobre todo con los alumnos cuando te vienen a plantear y no conocen mucho este tema, el tema de la acción de doble efecto, hasta donde lo que yo hago tiene un efecto y tiene un segundo efecto por ahí no querido, o al revés. ¿Cómo puedo lograr un segundo efecto querido? Entonces, en ese campo, por ejemplo, de acción, a veces el profesional no lo mira, porque el empresario dice, bueno, yo tengo que hacer tornillos, por decir algo. Un tornillo, digamos. Bueno, a lo mejor el tornillo es mi efecto inmediato.
¿no? De mi acción, hacer un tornillo. ¿Cuál es el efecto secundario? ¿Lo pensaste alguna vez? Entonces, como un colateral de lo... Claro, ahí está la reflexión que uno a veces lo lleva a hacer y en donde se abren un montón de... Y ahí hay que verlo más en profundidad. Claro, hay que por ahí profundidad. uno, por eso, un sesgo. el primer paso fundamental, digamos, ¿qué hacer? Y es primero empezar por autoevaluarte y lo que se conoce siempre en la autoevaluación y la evaluación externa. Ahí está el primer paso. Y a partir de ahí el camino. Eso también me queda en uno de los bloques. Cuando hablamos de las evaluaciones externas, obviamente en las grandes multinacionales seguramente debe haber entidades o ONG que se dedican a eso, pero si no, está la autoevaluación y la evaluación externa. La evaluación externa te la puede hacer la norma ISO internacional. Perfecto. Pero lo que pasa es que la norma ISO, como yo te dije bien, te va a recomendar más que darte una serie de indicaciones como es en otros casos, ¿no? En otros casos, en procesos productivos, la norma ISO te da indicaciones precisas y bien te las controlan. En este caso, te las pueden controlar, pero como que son muy abiertas y a veces ahí entran en juego las posibilidades. Bueno, ¿qué hago respecto de esto? ¿Qué hago con la gente que se jubila en mi empresa? Tengo un montón de posibilidades. Sí. Entonces ahí la norma no te está diciendo, hace esto y te venga a controlar cómo lo hiciste. No, te está ofreciendo un abanico de posibilidades para que vos las pienses, las hagas concretas en tu lugar. Un jubilado rural que un jubilado de vuelta en la ciudad. Bueno, es muy distinto. Tenemos muchas posibilidades en esto. Bien, Matías. Bueno, llegamos al fin. Muy interesante el programa. Gracias por venir al programa nuevamente. Y seguramente estaremos convocándote para alguna otra ocasión y charla, porque la verdad que hay mucho, por supuesto, para desarrollar en RCE. Esto queríamos traer un primer pantallazo, una primera aproximación del tema, un tema novedoso, tanto para nosotros como para un tema que no es tan viejo en el mundo. Así que bueno, gracias nuevamente y con ustedes nos vemos en el próximo programa. Chao. Desde el principio de mi mandato tomé la decisión estratégica de convertir al Banco Provincia en una auténtica banca de desarrollo. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.